Psique. 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 Psique es una palabra griega que en alemán se traduce por Seele, alma. Según esto, tratamiento psíquico es lo mismo que tratamiento del alma. Podría creerse entonces que por tal se entiende tratamiento de los fenómenos patológicos de la vida anímica, pero no es este el significado de la expresión. Tratamiento psíquico quiere decir más bien tratamiento desde el alma, ya sea de perturbaciones anímicas o corporales, con recursos que de manera primaria e inmediata influyen sobre lo anímico del hombre. Para introducir la discusión, una anécdota. Cuando recibí la invitación para participar en este coloquio, por supuesto tuve que pedir permiso o izar en la Escuela de Medicina. Y entonces mandé un mail diciendo que con gran alegría había recibido esta invitación para participar en esta mesa acerca de cómo curar el alma y que por lo tanto iba a estar ausente, bla bla. Me cruzo con el director del departamento, que es una persona encantadora, y me dice: chévere doctora, qué bien lo que va a hacer, qué sé yo, pero doctora, ¿qué es eso del alma? Y yo le dije: doctor, piénselo como una metáfora. Freud ya hablaba de los neurotransmisores. ¿Qué es el alma? Eso por una parte, y ese escozor que provoca la palabra y desde dónde viene. Y por otra parte, me parecía interesante, a ver qué les parece a ustedes, a la mesa, ¿no?, que cuando él habla de tratamiento, que dice que eso no es el tratamiento, lo que él quiere decir, tratamiento de los fenómenos patológicos de la vida anímica, dice, pero no es este el significado de la expresión. Tratamiento psíquico quiere decir más bien tratamiento desde el alma. Y yo pensaba, ¿desde el alma de quién? ¿No estamos comprometidos también con nuestra alma en el tratamiento? Yo creo que sí. Y que después, bueno, como muy bien dijo la doctora Gómez, esto es el semillero para poder después conversar y hablar de todo lo que tiene que ver con la transferencia, con la atención flotante, etc. Algo aquí. Justamente, ¿verdad? Yo estaba también haciendo esa lectura a partir desde el alma, a partir del alma del terapeuta, del analista y del paciente. Esa es la base del amor de transferencia y de la ética. La ética entendida como ese espacio que uno ocupa con su cuerpo y con su alma, no algo externo a uno, sino eso que uno pone a jugar, tan importante para mover lo que más adelante él dice, ¿verdad? Que el afán de sanar tiene que estar de parte quizás del terapeuta, pero la expectativa confiada de parte de la persona que le consulta, ¿verdad? Si el alma no está en juego, si la ética no se pone a jugar, ¿cómo va a haber una expectativa confiada? ¿Qué confianza va a tener una persona de ir descubriendo las partes tenebrosas de su existencia? Como dice la profesora, no, se trata de que surja una palabra, no es una palabra cualquiera, son palabras que remiten a unas angustias profundas y unas contradicciones que muchas veces nos avergüenzan y nos llevan por unos caminos que la vida entera estamos tratando de ocultar.
parecía una gran oportunidad haber leído este texto que no conocía. Así que quiero agradecerle a la doctora Gómez que me lo haya hecho descubrir. Y lo he leído con mucho interés y también con perplejidad, porque es un Freud que todavía no ha construido el marco teórico para el psicoanálisis, que está en el proceso, pero que en efecto, como dice la doctora Gómez, aquí están ya las semillas de esa propuesta. Ahora, ya de entrada en el trabajo me sentí aludido porque hay una terrible descalificación de los filósofos. Y entonces, eso me parece de por sí muy interesante, porque la relación de Freud con la filosofía históricamente es muy problemática y una relación de amor y odio. Ahora, y digo esto porque a veces yo he pensado que se podía escribir una historia de la filosofía que se llamase así, la historia del alma. Se descubrirían muchas cosas, entre otras, que la palabra alma tiene una larga y compleja historia, que es la traducción al castellano del término latino ánima, que a su vez intenta traducir el término griego psique, y que al mismo tiempo tiene una historia que podríamos llamar helénica, una historia latina y luego una historia cristiana y finalmente una historia moderna. Digamos, podríamos hacer ese trayecto. Y yo creo que Freud en su texto de un modo y esto fue mi sorpresa y mi agradable sorpresa, se acerca a una concepción del alma que ya no tiene nada que ver con las tradiciones platónico-cristianas, no tiene nada que ver con la tradición helénica, es decir, preplatónica, es decir, el alma tal como aparece en la Ilíada, en Homero, ¿no? Y que el filósofo que más cercano respiré yo ahí, y la palabra respiración es muy importante porque el alma en última instancia nos refiere, y eso lo descubrí hace poco, el término sánscrito Atman, que significa justamente respirar, la raíz an en sánscrito, que es respirar, y que se conserva tal cual en alemán, se dice Atmen. Entonces hay una estrecha relación entre el alma y el acto de la inhalación y exhalación del cuerpo. De hecho, Heráclito define el alma como la exhalación que percibe. Me parece bien interesante ese planteamiento. Pero en fin, vuelvo al asunto para no extenderme demasiado. Creo que Freud, el filósofo que está muy cercano aquí, lo lanzo aquí para que siga la discusión, es Spinoza. Y digo de un modo sorprendente, porque no creo que Freud haya en ese momento leído Spinoza. Lacan sí, pero hasta donde sé, Freud no. Entonces, todos los planteamientos que se han hecho aquí en relación al alma, la palabra, lo cultural, lo anímico, los afectos, hasta llegar al hipnosis, son temas profundamente espinosistas y que aparecen en este ensayo. Eso es lo que quería decir. Bueno, voy a continuar yo también. Cuando se está planteando, ¿verdad?, esa aclaración de entrada, que no es del, sino desde, que la cosa hay que mirarse, ¿verdad? A mi entender, Freud está ahí haciendo una inflexión fundamental, no solamente una inflexión clínica y ética, ¿verdad?, sino una inflexión teórica. ¿En qué sentido? Yo creo que todo el dispositivo que en ese momento estaba dominando en términos de los discursos era el discurso obviamente de la medicina, ¿verdad?, que planteaba que la atención de todo lo referente a lo psíquico y a lo mental debería pensarse como un objeto, ¿verdad?, puesto ahí. Un objeto, ¿verdad?, que de cierta manera había que pensar con todo el dispositivo que en ese momento se estaba planteando como algo que se podía hipotetizar y que se podía constatar solamente en los fenómenos que podía mostrar. Creo, ¿verdad?, que una de las apuestas que está haciendo Freud en este momento ya
es que hay que tener mucho cuidado con las preposiciones, es decir, con dónde uno se posiciona y en dónde uno posiciona aquello que quiere estudiar. No es lo mismo, ¿verdad?, el plantear que algo está allí, accesible a, ¿verdad?, y que uno es ajeno al estudio, a plantear que justamente ese objeto, aquello que hace posible su propio tratamiento. A mi entender, ¿verdad?, ahí hay una aclaración que vale la pena distinguir y que yo creo que va a impactar toda la manera como Freud va a intentar a partir de eso, ¿verdad?, construir su marco referencial, porque obviamente eso trae un nuevo orden de complejidad, ¿verdad? ¿Cómo uno puede atender, aprender e incluso curar un objeto a partir del mismo objeto? ¿Cómo pensar eso? A mi entender, ¿verdad? Y hay una ¿verdad?, una encrucijada que muchas veces se le pasa por alto, pero a mi entender es fundamental empezar a destacar. Sí, agregando algo a esto que estás diciendo, también la valentía, digamos así, del planteo, en términos de que no habiendo encontrado lesión anatomopatológica, hay algo que no está funcionando, ¿no? En un momento donde, bueno, era el positivismo, y digo era, no sé por qué digo era, porque es el positivismo, donde si no se puede medir, pesar, fotografiar, calcular, eso en principio no existe. A mí me conmovió, yo lo conocía el artículo, pero cuando uno lo vuelve a leer encuentra más cosas, ¿no? Y yo estaba pensando en esta afirmación freudiana que es tal cual, en términos de cómo los afectos, las manifestaciones anímicas influyen el cuerpo. Y entonces, anoche estaba hablando con un fisiólogo, que es mi marido, y yo le decía, escuchame una cosa, se sabe y se acepta que cuando una persona se pone nerviosa o le da vergüenza, se pone colorada. Entonces le digo, ¿y por qué? Le digo, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades, entre comillas, y no me encanta llamarlas así, pero las enfermedades que tienen manifestación predominantemente en el cuerpo, las psicosomáticas, digamos, que a mí no me divierte el término, no me gusta, pero lo digo para entendernos rápido. Le digo, ¿por qué? Le digo, tanta dificultad para pensar que una intervención en lo psíquico tiene una repercusión en lo somático? Y entonces mi marido me dijo, porque la ciencia no es justa. Y yo digo, a ver, ¿cómo es? Me dice, porque, por ejemplo, porque lo que no se puede es demostrarlo en términos de repetir permanentemente la experiencia y estadísticamente volverla significativa. Yo digo, ¿pero por qué decís que no es justa? Me dice, porque al mismo tiempo se dice que cuando una rata se eriza, defeca y se queda quieta, tiene miedo. Me gusta esa referencia a ponerse colorado, ¿verdad? Porque justamente nos remite al hecho de que no podemos ocultar nuestra dimensión, ¿verdad? Nuestra dimensión y nuestra vulnerabilidad. Y allí en lo que se refiere a la clínica, nosotros estamos tan envueltos en lo que es justamente, nosotros somos el instrumento de nuestro trabajo, ¿verdad?, con nuestra vulnerabilidad.
con nuestros deseos, pero sobre todo con nuestra vulnerabilidad, porque ese es el aspecto que menos, ¿verdad?, se resalta, que menos reconocemos. Queremos de todas formas ubicarnos en un más allá, donde estamos bien protegidos. Quizás la ciencia tiene ese interés máximo, ¿verdad?, detrás de todo, ocultar que nosotros, nuestra vulnerabilidad está presente en todo lo que hacemos, nuestra dimensión emocional está en juego. Puedo, quizás, para que leas Sí. dos fragmentos. Me gusta mucho. Un recurso de esa índole es sobre todo la palabra, y las palabras son, en efecto, el instrumento esencial del tratamiento anímico. Será preciso emprender un largo rodeo para hacer comprensible el modo en que la ciencia consigue devolver a la palabra una parte, siquiera de su prístino poder ensalmador. Qué bello. Ese pasaje me parece fundamental y de hecho Freud habla aquí de la magia de las palabras y hay un énfasis en el poder curativo de las palabras y escribe a lo que será el psicoanálisis, que es lo que le está buscando todavía en esa tradición. Yo recuerdo que Lévi-Strauss, al referirse a este aspecto del pensamiento de Freud, habla del psicoanálisis como un nuevo chamanismo. Hay que tomar con cuidado esa frase, tiene mucho sentido, ¿verdad?, viniendo de Lévi-Strauss, vi su relación con Freud, pero me parece que hay algo de cierto en eso. En Freud no hay ningún problema con reconocer, no creo yo que habría ningún problema con reconocer eso, haciendo la salvedad, como lee el texto que leyó el profesor Nazario, de que se trata de una palabra que hay que recuperar para la ciencia. Una palabra que él sitúa en el ámbito ahora de un discurso que él todavía reconoce como científico. Eso primero. Lo segundo que quería decir aquí es que está claro que el psicoanálisis, tanto en sus planteamientos clínicos, prácticos, como en sus planteamientos teóricos, depende de la palabra, del discurso. Y leyendo este texto, este pasaje de Freud y todo lo que se juega con la palabra, me acerqué a un texto de Emile Benveniste, en el curso de Lingüística General, que lo recomiendo encarecidamente, donde Benveniste habla justamente del sujeto, de la importancia que tiene el lenguaje en el psicoanálisis, particularmente en Freud. Y aclara Benveniste que para Freud, y creo que con acierto, el lenguaje no es un instrumento, sino es aquello que facilita el instrumento. Me parece que esa distinción es importante. Es decir, no es que uno se cure por medio de la palabra, sino que la palabra expone aquello que deja saber lo que hay del lado de ese sujeto y que permite entonces remontar la historia, dice Benveniste, de ese sujeto, a partir de lo cual se ofrecería la posibilidad de eso que se ha llamado la cura, ¿no? Y me parece que eso es una observación, viniendo de un lingüista, muy interesante y muy pertinente. Eso es lo que quería aportar ahora. Ciertamente, ¿verdad? Esta puntuación nuevamente de Freud sobre el valor de la palabra y no de cualquiera, cabría, ¿verdad?, contextualizarla en desde dónde viene la palabra, porque, ¿verdad?, en este momento todavía Freud está cuestionándose si es la palabra del clínico, ¿verdad?, la que debería prevalecer, y no cualquiera, de hecho no es cualquier palabra. O sí, ¿verdad?, como eventualmente habrá este giro, es la palabra del paciente, aquella que habría que restituir.
En este momento yo creo que, ¿verdad? Como yo lo veo, es que por lo pronto es destacar el que no es cualquier palabra la que cuenta en cómo curar el alma. ¿Verdad? Y que para poder llegar, ¿verdad?, a esa palabra que no es cualquiera, dice él, ¿verdad?, hay que dar un largo rodeo. Y a mí me parece que ahí, ¿verdad?, se perfila justamente sí lo que es la línea del proceso de curación, ¿verdad? Porque una de las cosas que el psicoanálisis nos va a enseñar es justamente que la palabra necesita decirse y redecirse y pasar por muchos caminos para poder llegar a decir lo que tiene que decir. Así que, ¿verdad?, aunque el énfasis todavía no está puesto ¿verdad?, en la palabra de quién, ciertamente sí se destaca ¿verdad?, el énfasis que hay que decantar esa palabra. Sí, además, yo creo, bueno, a pesar de que uno intenta ceñirse exactamente a la referencia, a mí me resulta bastante difícil porque hablar de la palabra, y ya, digamos, habiendo transitado un poco, pero es interesante porque también en las propuestas Freud está diciendo que habría que está alertando sobre los peligros de la hipnosis. Es decir, que esa palabra que sugestiona, él dice, hay que alertar al enfermo sobre los peligros de esto. Y en términos de la palabra desde el psicoanálisis, el recurso, como es muy interesante lo que vos planteaste, ¿no? Porque uno dice, es la palabra del paciente, es la palabra del analista. Más vale pareciera que es un encuentro entre palabras dichas de una manera y escuchadas de una manera complementaria. Y estoy hablando de la atención flotante desde el analista y desde la asociación libre del paciente. Y entonces no se trata de que el paciente nos cuente, uno no sabe qué secreto o qué recuerdo, y hábleme y dígame y cuénteme. Se trata de que diga lo que se le está ocurriendo en el momento en que está en sesión con el analista. Y el analista va a escuchar también de otro modo. Y lo que se va a tratar es de sacar a la palabra de su valor referencial. Y esa palabra dicha en asociación libre y escuchada en atención flotante, seguramente va a decir muchas más cosas de las que quería decir. Dos cosas, ¿verdad?, que ellas mencionan, de cantar, dejar reposar. Se necesita tiempo, él dice, hay que ir por muchos rodeos. Ese afán con los tratamientos cortos, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la prisa? Obviamente se aplican unas nociones de costo-efectividad que vienen de otros, ¿verdad?, de otras preocupaciones y de otros discursos. Pero en el campo que nos interesa, necesitamos tiempo para, como dice la doctora Felder, esas palabras que tienen una cierta coherencia dentro de un guión particular, ¿verdad?, se escuchen dentro de otro contexto para que entonces surja una referencia que no es un acceso a la caja negra de las memorias olvidadas, sino que es una verdadera construcción allí en la transferencia de todo un mundo de anhelos y de afectos, ¿verdad?, que están sepultados porque nunca tuvieron receptividad. Esa es la suposición, ¿verdad?, bueno, mi área de interés siempre ha sido el aspecto, ¿verdad?, de los vínculos emocionales, de los vínculos afectivos, de esa instancia primera materna que es tan importante en el desarrollo emocional y en el campo de los afectos.
¿verdad? Cuántas decepciones y cuántas frustraciones olvidadas que están enterradas y que no van a salir en 12 cortas sesiones que tienen ya, ¿verdad?, una estructura y unas expectativas particulares. ¿Podemos leer el siguiente fragmento? El que dice la relación. ¿Quieres leerlo? La relación entre lo corporal y lo anímico en el animal tanto como en el hombre es de acción recíproca. Pero en el pasado, el otro costado de esta relación, la acción de lo anímico sobre el cuerpo, halló poco favor a los ojos de los médicos. Parecieron temer que si concedían cierta autonomía a la vida anímica, dejarían de pisar el seguro terreno de la ciencia. Sí, este es el pasaje, uno de los pasajes espinosistas a lo que yo había recalcado de una parte, y de otra parte es uno de los pasajes donde más adelante en el contexto Freud dice: es una desgracia que el asunto entonces del alma ha caído en manos de los desprestigiados filósofos. Y hablar yo no sé en qué filósofo estaba pensando Freud, pero me imagino que era en la tradición, ¿verdad?, cartesiana, en la filosofía de la conciencia, en aquella que insiste en que el cuerpo responde a un fundamento completamente distinto al del alma. Imagino que es eso, no lo sé. Ahora, relacionando esto con lo que dijo la profesora Nazario al hacer el comentario anterior, y esto no lo dice Freud, pero yo creo que se puede inferir esto de lo que él dice, y me parece fundamental. La palabra construye vínculos afectivos, y esos vínculos afectivos responden a una experiencia corporal. Hay, por lo tanto, en la palabra un encuentro entre lo anímico y lo corporal, y me parece que eso es fundamental para entender la propuesta freudiana, porque el reclamo freudiano de la autonomía del aparato psíquico no se puede ver, como se ha entendido, por lo menos entre ciertos filósofos que no quieren saber nada de Freud, que es el otro lado de la moneda, como una recaída en el dualismo, ¿no? Y un olvido por completo de la corporeidad, y eso no me parece que sea una lectura correcta. En Freud nunca aparece nada semejante a eso. Por eso es importante encontrar ese punto donde lo anímico y lo corporal se entrelazan, no como dos realidades distintas, pero sí como realidades que hay que distinguir para entender justamente su función, para hablar como Lacan, en el campo de la palabra, ¿no? Bueno, a mí esta puntuación que hace Freud, ¿no?, sobre la relación de lo corporal y lo anímico, me parece ciertamente esencial, y va a ser una de las grandes fuerzas que llevará a Freud a fundar algo nuevo, porque de aquí, ¿verdad?, de estos planteamientos viene su proyecto de una psicología científica que justamente, ¿verdad?, surge ahí cuando la medicina no le da los recursos para explicar lo que él está constatando en la clínica. La clínica lo que le está mostrando a él es que hay situaciones, que hay casos, que hay síntomas que la medicina queda completamente desbordada para poderlos atender, aprender, explicar. Pasa entonces, ¿verdad?, a construir unos cuantos años después, muy poco después, el proyecto de una psicología científica, pensando que la psicología era el recurso posible para entonces explicarse desde ahí esas ocurrencias del cuerpo. Y él acaba el proyecto de una psicología científica planteando que su proyecto fracasó, que tampoco es por ahí. Me parece, ¿verdad?, que la salvedad que él está haciendo aquí es
no solamente no hay que hacer esa polaridad, no hay que establecer, ¿verdad?, lo anímico por un lado y lo corporal por el otro, sino justamente la única manera de entender la complejidad del humano es poniendo a jugar todo lo que está ahí. Y, ¿verdad?, yo pensaba, hablando de anécdotas, ¿no?, muchas veces, ¿verdad?, llega a la clínica gente referida de amigos médicos, cardiólogos, por ejemplo, ¿verdad?, que llegan con un profundo desazón, con una profunda inquietud, porque los médicos no pudieron encontrar ninguna causa orgánica, ninguna causa física, es decir, el corazón está bien. Y para los efectos eso produce, y es paradójico, ¿verdad?, una terrible inquietud ante la posibilidad de pensar que hay un orden otro que pudiera estar jugando ahí. Y yo siempre hago esta distinción que cabría considerar, ¿verdad?, que no es lo mismo tener el corazón enfermo que el corazón partido. Lo terrible son las palabras que muchos médicos usan cuando ignoran lo que está ocurriendo. Porque le dicen a los pacientes, usted no tiene nada. Claro, desde una escucha analítica uno le diría efectivamente, si no tiene nada es que algo tiene. Pero ellos no saben de esto, entonces le dicen no tiene nada y el paciente viene diciendo, bueno, yo no tengo, no sé qué pasa, yo me siento así, pero dicen que está todo bien, ¿no? Y entonces estaba pensando en esto, esta última frase de Freud que dice, parecieron temer que si concedían cierta autonomía a la vida anímica, dejarían de pisar el seguro terreno de la ciencia. Entonces, no sé, me parece que esta frase sola daría como para conversar horas y horas. Y a lo mejor el que más podría decir sobre esto es el doctor Ramos, supongo. Porque es el que más sabe de todo esto, digamos, yo creo, ¿no? Digo, porque, ¿de qué ciencia, qué engloba esto de la ciencia? La ciencia es el saber. Pero entonces, o sea, vamos a pensar un poquito esto. Hay que olvidar que este texto está escrito en alemán, no está escrito en castellano. Y está escrito en un contexto muy particular, todavía, como dijo la profesora Ferrer, donde el positivismo estaba en pleno auge, ¿no? Sin todavía ser realmente dominante, como ya lo soy. Ahora, lo que quiero decir es que en alemán la palabra ciencia se dice Wissenschaft. Y el término Wissenschaft se aplica no solamente a las ciencias llamadas naturales, sino también a las llamadas ciencias del espíritu, en la época de Freud. O sea, estaban las Naturwissenschaft, la ciencia de la naturaleza, y estaban las Geistwissenschaft, la ciencia del espíritu. Por lo tanto, la palabra ciencia tenía un sentido muy amplio, que ya no tiene hoy, donde el término ciencia se ha reservado pues, a las llamadas ciencias naturales, considerándose lo otro, pues ya no propiamente científico. Ahora, para la época en que escribe Freud, donde la historia es considerada una ciencia, donde surgen las nuevas ciencias sociales que dan nombre a esta facultad, sociología, por ejemplo, antropología, ya ahí el terreno es distinto, porque la palabra, la pretensión de ser ciencia estaba tan presente entre una como en otra. Si bien el modelo de cientificidad era el de la ciencia natural. Así que el seguro terreno de la ciencia hay que entenderlo en un sentido amplio, me parece a mí, no solo desde las ciencias naturales, sino el concepto amplio de lo científico. Y lo científico supone un saber y supone un objeto. Y ese saber que tiene ese objeto es seguro porque todo saber exige un objeto
y todo objeto le corresponde un saber. Entonces ahí es donde está la certidumbre. El problema es que si ese objeto no se sabe exactamente cuál es, como el alma, pues entonces, ¿cómo puede haber un saber acerca de lo que no es un objeto? ¿Entiendes? El problema grave aquí es que el alma no tiene un criterio de objetividad. El alma sigue anclada en la subjetividad. Entonces lo que Freud está proponiendo es rescatar el alma para la ciencia, que así lo plantea él, y la posibilidad de una nueva ciencia, que será el psicoanálisis, donde por fin se va a encontrar el objeto de un nuevo saber. Yo creo que eso todavía estaba en el pensamiento de Freud ahí en la época. Luego, claro, toda la obra de un gran pensador era obra de un tanteo. No es nada seguro, ¿no? Y Freud da muestra de ello hasta el final, una extraordinaria honestidad intelectual, cosa que hoy en día haría mucha falta tener muy en cuenta, sobre todo en nuestra universidad. ¿Verdad? Quería recalcar que, a tono con lo que ellos han dicho, Freud apunta en esta lectura que los ciclos de la devastación emocional, la alegría, el deseo consumado, el placer disfrutado, se reflejan vívidamente en el cuerpo, ¿verdad? Y que los dolores se aparecen y desaparecen, ¿verdad? Se transmutan y transitan, así que no, cuando hablamos de que no es un objeto identificable, ¿verdad? Pero los astros, las señas de esa presencia, las vemos vívidamente, las vemos claramente, ¿verdad? En esa dimensión que es la que tenemos más, que es más objetivable, ¿verdad? Del cuerpo, la observación del cuerpo y sus reacciones. Leo dos fragmentos de corrido. Dice, pero en todos los pacientes puede observarse que los signos patológicos están muy nítidamente bajo el influjo de irritaciones, emociones y preocupaciones, etc. Tanto que pueden desaparecer dando sitio a un estado de plena salud y sin dejar secuelas aunque hayan durado mucho tiempo. Los médicos, dice Freud, se vieron frente a la tarea de investigar la naturaleza y el origen de las manifestaciones patológicas en el caso de estas personas nerviosas o neuróticas, llegándose a este descubrimiento al menos en algunos de estos enfermos. Los signos patológicos no provienen sino de un influjo alterado de su vida anímica sobre su cuerpo. Aquí, ¿verdad? Un poco sigue la conversación por ahí, porque toda la reflexión que está haciendo Freud aquí es a partir de la constatación de estos casos en los cuales la causa, ¿verdad? La etiología se diluye en un gran enigma. Y obviamente para un científico todo enigma que apunte, ¿verdad? Como efecto de rebote a algo de lo cual no se puede saber, pues ciertamente angustia. Y yo creo que, ¿verdad? Por algo Freud hablará un poquito más adelante de los afectos. Sí, y otra vez aparecen los médicos, ¿no? Y yo soy médica, pero me quedo pensando en cuáles son estos médicos o qué les pasa a estos médicos que temen, ¿no? Como decía antes, dejar de pisar el seguro terreno de la ciencia, ¿no? Es decir, en este punto yo no podía dejar de pensar bueno, obviamente en un post-freudiano, en Michael Balint, psicoanalista inglés que trabajó en los años del 50, por ahí, y que entonces escribió un libro que es una joya, que creo que no se edita más, que se llama El médico, el paciente y la enfermedad. Balint era un psicoanalista que trabajaba en un hospital general y él se da cuenta de que con esas cosas
¿cómo se les ocurre pensar en esto? Uno piensa, ¿no? Él se daba cuenta que en el horario del almuerzo, cuando se cruzaba con sus colegas, siempre le preguntaban algo de algún paciente que no andaba bien. Entonces él toma en cuenta todo esto y decide hacer un grupo de médicos que él va a coordinar y que hoy en día se conocen como los grupos Balint, donde Balint va a decir: si el diagnóstico está bien hecho y el tratamiento está instituido, lo que falla es la droga doctor. Y entonces en esos grupos de reflexión de los médicos trabajan esta idea, es decir, ¿qué le pasa al médico? Porque siempre somos súper generosos con qué le pasa al paciente, ¿no? Pero ¿qué le pasa al médico que se asusta frente a una situación que no coincide con su saber? Muy bien. Estados patológicos ya desarrollados pueden ser influidos muy considerablemente por afectos violentos. Ello ocurre casi siempre en el sentido del empeoramiento, pero tampoco faltan los ejemplos de lo contrario. Los afectos, en sentido estricto, se singularizan por una relación muy particular con los procesos corporales. Bueno, yo lanzo, ¿verdad?, la conversación. Me parece, ¿verdad?, que la línea por la que va a ir Freud, que justamente es una línea que poco se atendía y que desbordaba por mucho el discurso de la medicina, es ¿qué son los afectos? ¿Cómo uno brega, ¿verdad?, cómo uno lidia, cómo uno atiende aquello que parecería influir, ¿verdad?, y que obviamente uno no deja de constatarlo ¿verdad?, de todas las formas que eso es posible, ¿verdad?, en el bienestar o en el malestar. La posibilidad, ¿verdad?, en este momento, que yo querría destacar en Freud, es justamente la manera como él plantea que el afecto puede ser una espada de Damocles. Es decir, puede ser algo que precipite al sujeto, ¿verdad?, en una lógica patológica, o puede ser también aquello que le permita salir de ahí. Y esa paradoja, ¿verdad?, que a mi entender es algo de profunda actualidad, porque nosotros, o sea, y yo cada vez que leo este texto me parece, ¿verdad?, que muchos de estos planteamientos tienen toda su vigencia. Así que esto me parecía... Los legos, que de buena gana resumen tales influencias anímicas bajo el nombre de imaginación, suelen tener poco respeto por los dolores debidos a la imaginación, a diferencia de los provocados por una herida, una enfermedad o una inflamación. Pero es una evidente injusticia. Cualquiera que sea su causa, aún la imaginación, los dolores no dejan de ser menos reales ni menos fuertes. La comprensible insatisfacción con el auxilio que brinda el arte médico, a menudo insuficiente, y quizá también la íntima rebeldía contra la compulsión del pensar científico, que espeja ante los hombres el carácter despiadado de la naturaleza, han creado en todas las épocas, y de nuevo en la nuestra, una asombrosa condición para la virtud terapéutica de personas y recursos curativos. Bueno, este otro pasaje que podría prestarse para muchas horas, muy rico, pero quiero simplemente destacar, siguiendo la línea de pensamiento que se ha tratado de mantener aquí, esta frase: el carácter despiadado de la naturaleza. Y lo digo porque
hay que entender bien y no solo descartar por qué existen los psicofármacos y por qué existe el reclamo de que los afectos se pueden representar, se pueden medir y en definitiva se pueden sanar. Yo creo que no se trata de estar de acuerdo con eso, pero hay que entender por qué eso surge y por qué eso se da y por qué eso llegaba a ser dominante. Me parece que eso es fundamental. Es decir, no podemos despreciar aquello que nos desprecia. Y me parece que es una virtud fundamental para adelantar a la potencia del entendimiento, como decía Spinoza. Y yo creo que Freud era muy claro en esto, ¿no? Porque en su crítica, obvia aquí a la ciencia, y ya tomando distancia de su propia profesión, tenía bien claro todas las dimensiones del dolor humano. Y entre ellas, la matriz de ese dolor, que es el hecho de existir, de ser parte de ese carácter despiadado de la naturaleza, que no solamente está afuera, sino que está dentro. Es decir, el alma es una naturaleza despiadada. Y yo creo que eso nunca puede perderse de vista. Nosotros no estamos al margen, ni estamos aparte de ese universo que en el fondo no le importa nada que nos curemos o que sigamos sanos. Y no hay que perder de vista eso, es lo que quería recalcar ahora. Es interesante constatar, ¿verdad?, los síntomas que se presentan en las consultas en el presente, una de las cuales es la fibromialgia, ¿verdad? Me parece una noción interesantísima. Primero porque son muchos factores, ¿verdad?, a los que hay que recurrir para llegar a conversar sobre el fenómeno, pero también porque representa un decaimiento en el cuerpo, ¿verdad?, una representación de lo intolerable que es sostener una vida donde no se ha podido transmitir y no se ha podido lidiar con los resultados de unos afectos sumamente a veces, violentos. Algunas de la relación que uno encuentra, ¿verdad?, con estos síntomas tienen mucho de abuso emocional, de unos abusos emocionales intensos a los cuales, ¿verdad?, como habíamos planteado anteriormente, las personas no llegan rápidamente, sino a través de muchos caminos, porque es muy doloroso confrontarse con esa dimensión, ¿verdad? Articularla con un testigo externo, ¿verdad?, con un otro. Y ahí es donde se juega aquella dimensión de el alma de uno está envuelta, ¿verdad?, y en la de la persona, porque hay unos momentos de una tremenda intensidad compartida. ¿Y cómo uno se acerca a esa, ¿verdad?, si uno se acerca con apertura o no? Porque la mayor parte de la gente que quiere transitar por el camino de terapias rápidas y eficientes, ¿verdad?, se protegen a sí mismos de entrar en esta dimensión. Está todo muy articulado de antemano. Y en verdad, los journals están llenos de escritos que, como hizo mención la doctora Felder, indican que las personas se sienten mejor a las 4 sesiones y que a las 12 han resuelto un montón de cosas. No hay que quitarle eso quizás, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo no? Si se sienten acogidas, se sienten escuchadas por un otro, se sienten atendidas. Pero después que resuelven esa presentación que está en la superficie, la pregunta es, ¿qué pasa? Si eso se sostiene, ¿verdad? Si hay una resolución que puede posibilitarles una vida diferente, ¿verdad?, un posicionamiento diferente ante los dilemas de la existencia.
carácter despiadado. Sí, Freud decía, ¿verdad?, que los afectos eran el material explosivo con el cual el clínico tiene que lidiar. Y esa puntuación me parece esencial, porque no todo el mundo ni quiere ni puede, ni está dispuesto a lidiar, ¿verdad?, con la forma como los afectos irrumpen, y con la forma como, una vez que irrumpen en el escenario de la clínica, exigen del clínico justamente una posición ética y una posición para lidiar con eso. Y me parece, ¿verdad?, que el alma que Freud nos está planteando aquí es un alma justamente constituida de material explosivo. Es un alma al rojo vivo, ¿verdad?, en el sentido de aquello que no tiene nada de la blanca imaginación que uno le da. Es un alma teñida, es un alma lastimada, es un alma afectada. Y es esa alma que Freud está tratando de discernir, ¿verdad? Y es un alma cuyo encuentro en la clínica se da a través del sufrimiento. Eso es lo que, ¿verdad?, a mi entender, a Freud lo conmueve y lo lleva a preguntarse cómo se aborda ese sufrimiento. No solamente, ¿verdad?, tapándolo ni ignorándolo, sino cómo dar cuenta desde su complejidad. Y creo, ¿verdad?, que justo en este momento es que Freud se va a plantear si realmente la efectividad de la hipnosis y de la sugestión, que eran, ¿verdad?, dos recursos terapéuticos en vigor en ese momento, si realmente son suficientes, si se sostienen como, ¿verdad?, para poder atender, aliviar y curar esa complejidad, ¿verdad?, que él está descubriendo ahí. O si hay que caminar hacia otros lares. Porque también va a ser un descubrimiento freudiano que la hipocresía del síntoma, de las algias psíquicas, que por un lado duelen y duelen muchísimo, pero por otro lado satisfacen. Y entonces ahí creo que aparece el punto donde la hipnosis y la sugestión no alcanzan. Y este es otro elemento, digamos, o parte del fundamento, ¿no?, de la teoría freudiana. Es decir, que sufre, y se sufre mucho, pero también, y esto no es Freud, es Lacan, se goza. No sé si lo puede interrumpir. Una pregunta, claro. Bueno, sí, ¿cómo que pasa? Y una pregunta que quiero hacer. Yo creo que el punto que ha traído la doctora ahora es el que yo, alrededor del cual gira la pregunta, que es el problema del síntoma. Parecería ser, primero, que entre Freud y Lacan, me da la impresión a mí, de lo poco que conozco el asunto, me da la impresión a mí que se invirtió un poco el proceso, y aunque Freud podía tener alguna esperanza, alguna confianza en que la nueva práctica psicoanalítica que ahí estaba desarrollando podía intervenir en esa cura de ese cuerpo violento y puesto como completamente sin el órgano posible para saber por qué es que se mueve la mano. Parece que entre Freud y Lacan ocurre algo, porque yo no estoy tan segura que en Lacan hay una promesa de la cura a partir del psicoanálisis. No estoy tan segura de que la promesa de la cura esté ahí. Por eso es que la pregunta que hacía la doctora pues es importante. ¿Se pueden curar los afectos? ¿Son curables los afectos? Frente a, se justo de lo contestaron, de alguna manera. O sea, trataron de abarcarlo, de rodearlo. Pero la pregunta sigue en el aire, no sigue en pie. ¿Se pueden curar los afectos? Me da la impresión que aquí de lo que se trata, entre los psicofármacos, la sociedad del Prozac, etcétera, y la relación con la práctica psicoanalítica y la cura vía la palabra, es justamente el tiempo. El tiempo de una, aunque la promesa de la cura no esté puesta, de alguna manera en ese proceso algo se alivia.
hay algún alivio para ese dolor, para esa angustia, pero es largo. Mientras que justamente el síntoma es lo que se puede aliviar más rápidamente a través de la psicofármaca. O sea, todo lo que tú puedes ingerir en un momento, pues mira, se te quitó la depresión, puede funcionar. Parece que el asunto que trajo Paco Pepe para no despachar tan fácilmente desde la perspectiva psicoanalítica, no reforzarse con esa especie de un saber que de alguna manera descarta a todos nosotros, es importante porque esta es una sociedad, primero, que maneja todas esas formas de terapia rápidas con psicofármacos que a la gente le funciona. Entonces, si a la gente le funciona, uno no le va a decir, no, quítate eso porque tienes que entrar en la cura psicoanalítica porque a fin de cuentas yo tengo una promesa aquí mejor. Yo no estoy tan segura que la promesa psicoanalítica sea mejor, porque no creo que haya promesa de cura en el psicoanálisis tampoco. En última instancia, he leído y así sé que a fin de cuentas se trata de gozarse el síntoma. Un poco esa doble manera, esa paradoja del síntoma, ¿no? Que por un lado sufre, te revienta, te molesta, te angustia, pero por otro lado algo tú recibes ahí de complacencia y de satisfacción que hace que permanezca. Entonces hay un asunto con el síntoma que yo no tengo muy claro y esa es la pregunta. En el psicoanálisis, esa fórmula de goza tu síntoma, que aparecería como que el síntoma, bueno, tienes que vivir con él, acéptalo. Un poco esa es la responsabilidad a la que se va desarrollando en ese largo camino de hablar y hablar y hablar. Mientras que del otro lado parecería ser que el síntoma es lo que había que evitar. De inmediato se evita. O sea que alrededor del síntoma se tejen dos vertientes distintas, dos posibilidades distintas terapéuticas. La pregunta sería, ¿cuál en este momento, en esta sociedad que vivimos con tantas enfermedades del alma, cuál sería el malestar de la cultura en este momento? ¿Qué síntomas están puestos en este momento a las cuales el tratamiento psicoanalítico tendría una posible, si quieren entre comillas, tratamiento para aliviarlo, aunque no sea una promesa de cura? ¿Y cuáles serían esas otras que vía los psicofármacos y toda la bioeconomía de las nuevas promesas biotecnológicas que por ahí andan, se podrían reducir esos síntomas? Entonces, alrededor del síntoma que está puesta la cuestión desde el análisis sociológico de este momento. Pero bueno, eso, el problema del síntoma, que me gustaría que... Yo voy a dejar a María de los Ángeles y a la doctora Fernández y a Paco. No. Me parece extraordinariamente bien planteada, Miriam, el asunto. Pero yo creo que la clave está, y está ahí en Freud. Por eso yo mandaría con cuidado, o sea, eso es lo que yo pensaba antes, que hay que hay un cambio ahí entre Freud y Lacan. Yo estoy repensando eso. Lo estoy repensando porque me digo, bueno, la existencia de Lacan, que hay que volver a Freud. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No? Y creo que tiene que ver justamente con esto. Porque Freud en este trabajo, por eso ha sido tan agradable, he aprendido tanto leyendo este trabajo, dice en palabras que no son las de, pero más o menos son así. ¿Y qué hacer con aquel o aquella que se enamora de su enfermedad? Pues entonces, yo no sé, yo no soy analista, ni lo seré jamás, pero pienso, y no existo. Claro. Yo solamente iba a decir, ¿verdad? A esa pregunta yo solamente tengo una respuesta, desde el pensar, es que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Exacto. Ni el psicoanalista, No, ni la sociedad, exacto. ni Dios. Exactamente. Estamos perdidos. Nada, yo solamente iba a decir, ¿verdad?, que el síntoma tiene una función de ser y que como nos trajera la reflexión la doctora Carmen Gallano, ¿verdad?, en muchas instancias tenemos que reconocer que el síntoma nos da un cierto agarre. Lo que pasa es que hay síntomas y síntomas, ¿verdad? Entonces tenemos que lidiar con de qué se trata esa, ¿verdad?, de qué se tratan los síntomas y hasta dónde podemos llegar en ese entendimiento, ¿verdad? Conocer a los síntomas que nos agarramos y hasta dónde eso nos permite vivir o morir.
Ya me olvidé. ¿Qué? No, iba a decir algo y me parece que me olvidé. Por el síntoma, la represión que le dicen. No, yo, ahora me acordé. Yo quería decir que, en principio, el psicoanálisis, si bien yo creo que se malentendió durante bastante tiempo, no le pide a los pacientes, el analista no le pide al paciente un voto de confianza y una beca. Y bueno, mire, vamos a ver, qué sé yo, usted venga, me paga las sesiones, se acuesta y yo, no sé, no le prometo nada. Yo creo que cuando uno toma un paciente, yo por lo menos, voy a título personal, cuando yo tomo un paciente porque pienso que se va a beneficiar del tratamiento. La paradoja es que para ser coherente con la teoría y para que ese síntoma y esa curación de la que dije hace un rato, que no estoy hablando de la curación médica, se produzca, la paradoja es que yo tengo que ponerla en el horizonte y empezar a trabajar. Es decir, esto hace a la diferencia de decir, ¿qué le pasa? ¿Está deprimido? Acá está. O no tiene por qué deprimirse, que es lo mismo, porque lo que se le ofrece es esa cura rápida. Ahora, uno no le dice al paciente, siga gozando con su síntoma. Es decir, es muy por el contrario. Lo que va a promover el análisis es que ese goce desaparezca. Y no me parece que sea, digamos, quizá hay como una idea todavía un poco, bueno, que planteó toda una serie de controversias en su momento, y era como que, bueno, uno le ofrecía, venga y no sabemos cuándo va a andar mejor. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué es el análisis, no? Es 1, 2, 3, 4, 5 sesiones semanales, 50 minutos, 45, ¿durante cuánto tiempo? Diván. A mí me gusta hablar de un pensamiento psicoanalítico. Y creo que cuando, es como nos pasó, qué sé yo, uno cuando aprendió en la Facultad de Medicina a mirar una garganta, después que aprendió a mirarla desde esa teoría médica, nunca más pude mirar una garganta de otro modo. Cuando la teoría se hace, cuando el analista o el terapeuta puede identificarse a la teoría, ¿de qué otro modo va a escuchar a ese paciente que desde su teoría? Entonces, yo vengo de Argentina. En Argentina nosotros trabajamos psicoanalíticamente en el hospital, es decir, no necesitamos el diván, y creo que acá tampoco. Y creo que la mejor definición o la mejor respuesta, lo mejor que puedo dar para esto, sin que sea la última obviamente, y confieso que me dejas pensando, es decir, no, por favor que quede esto claro, me la dio a mí una paciente. Me derivan una nena, una adolescente, que veía celajes. Pero los padres vienen a consultar muy preocupados y la descripción que me hacen es de tal envergadura que yo me quedo pensando si me voy a encontrar con una histeria o con una esquizofrenia. Con lo cual averigüé todo lo que pude de qué son los celajes aquí en Puerto Rico, porque es algo muy cultural además, pero bueno, pero las cosas que me decían, yo sabía que no era que era una sorpresa, pero empecé a preguntar más y a averiguar un poco más y qué sé yo. Trabajé primero con los papás y después vino a verme la nena, que quería venir. Y a la tercera sesión de la nena, viene y me dice, mire, ¿sabe qué? Dice, yo no sé si quiero seguir viniendo. Ajá, le dije, bueno, contame.
Me dice, mire, cuando yo vine, yo tenía un problema. Ese problema a mí se me fue. Ahora estuve pensando y ya tengo 4. Digo, entonces, tampoco es que el síntoma que queda ahí por los siglos de los siglos. Es bien cierto que por ahí no hubo proceso analítico. Eso es otra discusión. Pero tampoco es que uno le dice, aguántese, mi hijo, que total, en algún momento... Gracias. Sí, yo también quería reaccionar y obviamente, ¿verdad? Me parece fundamental que también haya una conversación, ¿verdad? Con quien está escuchando y está, ¿verdad? Leyendo y pensando Freud y pensando el legado del fundador del psicoanálisis. Y pensaba, ¿verdad? Que esta pregunta de cómo se cura el alma, cómo curar el alma, es una pregunta que atraviesa toda la obra de Freud. Y cuando uno va a un texto que se llama Análisis Terminable e Interminable, ¿verdad? Es un texto que quizás recoge los límites que teóricamente Freud puede plasmar y que son, en ese momento, ¿verdad? Para Freud, imposibles de atravesar. O sea, hay un límite, plantea él, a la cura. Lacan, ¿verdad? Y lo retomo un mínimo, me parece que él retoma esa preocupación de Freud, porque obviamente, yo diría, hay terminaciones y hay fines en el proceso, por un lado, y así como hay palabra y hay palabra, también hay síntomas y hay síntomas, ¿no? Y una de las cuestiones que Lacan plantea es, al final de un análisis, el paciente debe, y dice en francés, savoir faire avec son symptôme, o sea, saber hacer con su síntoma. La pregunta es, si está hablando del síntoma que trajo al paciente, ¿verdad? Al inicio, del cual se queja, bla, 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 o es a otro síntoma al cual él está apuntando, que es un síntoma que se construye justamente en el proceso y que no es el referente, ¿verdad? Al cual estamos acostumbrados a pensar. Creo que eso pudiera ayudar, ¿verdad? Un poco a pensar esto. Y también Lacan habla, muy al final de su obra, y claro, estamos a un gran número de años, ¿verdad?, del texto que estamos pensando ahora, pero él habla de figuras de lo imposible, ¿no? Él habla de 3 imposibles con los que el trabajo analítico se encuentra, que es lo imposible de curar, lo imposible de transformar y lo imposible de pensar. Amén de lo imposible de decir, ¿verdad?, que es otra dimensión, pero él puntúa esas 3. Y claro, también podríamos discutir mucho al respecto. A mí lo que me parece increíble es que muchas de estas cosas están en este texto de Freud ya planteadas, ¿verdad?, o semblanteadas como los impases que este mismo proceso que apenas se plantea conlleva por el mismo objeto, entre comillas, que se está tratando de perfilar, ¿no? Y yo creo que, volviendo al inicio de la reflexión, ¿no?, ¿es tratamiento del alma o es tratamiento desde el alma? Y yo creo, ¿verdad?, un poco a la luz de lo que estamos trayendo, que ese desde, quizás es la inflexión que está planteando Freud ahí, es que el tratamiento a lo que debe apuntar es saber hacer desde ahí. Es como, ¿verdad?, es posible hacer algo desde ahí y no sobre eso. ¿Verdad? Se me ocurre a muchas cosas y yo creo, ¿verdad?, que, y de acuerdo también con una de las cosas que se ha planteado aquí, que el psicoanálisis está llevado a conversar con disciplinas. Es importante, ¿verdad?, que antes de poder puntuar ¿verdad?, unos lineamientos sobre lo que es o sobre lo que no es, en relación a muchos de los descubrimientos que se están haciendo al día de hoy y a muchos de los retos que la clínica plantea. Yo creo que el psicoanálisis también tiene que escuchar lo que las otras disciplinas le plantean, ¿no? Porque el psicoanálisis tiene límites, indiscutiblemente.
el psicoanálisis en su manera de poder pensar y hasta dónde puede llegar a pensar unas cosas, y en su dimensión terapéutica también, ¿no? O sea, en lo que puede llegar a proveerle a un sujeto, ¿no? Y en ese sentido, quizás, ¿verdad? Lo que añadiría, y devuelvo el micrófono, es que más allá de la vertiente terapéutica que el psicoanálisis puede proveer, ¿no? Y es una vertiente que uno puede constatar, ¿no? Hay gente que se siente mejor de poder trabajar y poder atender lo que sus síntomas le dicen. Y esa dimensión terapéutica, pues, es una de las vertientes. La otra dimensión que un poco se habla aquí es, ¿y qué hacer con aquello que de mí no quiere saber nada de curarse? ¿Y qué hacer de aquello que de mí, ¿verdad?, no solamente no quiere curarse, sino apuesta por otra cosa? Y ahí entraría una pregunta sobre la ética, ¿no? Porque revierte la pregunta, ¿y quién podría decirle a un sujeto lo que le conviene? O sea, yo creo que ahí hay algo, es una pregunta fuerte, ¿no? Porque dentro de los discursos legales y todo esto, ¿verdad?, está la idea de que uno sepa lo que le conviene al paciente y se lo imponga, ¿no? Y por ahí se van todas estas reglas, ¿verdad?, que desde lo legal incluso llevar a un paciente a ser hospitalizado, ¿verdad?, contra su voluntad. Pero revierte la pregunta, eso para un analista, ¿cómo se plantea? O sea, ¿es posible que alguien se instituya en el lugar de saber qué es lo que le conviene a un otro? Sí, eso yo iba a sugerir que abriéramos a la participación. Perdona, la participación. Pero le quiero agradecer la respuesta porque me confirma una vez más lo fascinante que es el saber psicoanalítico y la entrega que tienen ustedes como analistas en una práctica que tiene que ver con esa curación. Gracias por tu intervención y por tu participación. Abrimos el micrófono a todos ustedes para que traigan sus inquietudes. Yo voy a seguir pasando. Ok. Quedan 4, ¿verdad? Para que las lean. La leemos, vamos. La leemos, vale. La leemos rapidito. Una dice, el efecto probable de un remedio cualquiera prescrito por el médico, de una intervención que emprenda, se compone de dos partes. Una de ellas, ora más grande, ora más pequeña, pero nunca desdeñable del todo, es la aportada por la actitud anímica del enfermo. La expectativa confiada con la cual contribuye al influjo inmediato de la medicina prescrita depende, por un lado, de cuán grande sea su afán de sanar, en esa dirección, vale decir, de su respeto al arte médico en general y además del poder que atribuya a la palabra del médico. Una credulidad como la que el hipnotizado presta al hipnotizador solo la hallamos en la vida real, fuera de la hipnosis, en el niño hacia sus amados padres, y una actitud semejante de la vida anímica de un individuo hacia otra persona, con un sometimiento parecido, tiene un único correspondiente, pero válido en todas sus partes, en muchas relaciones amorosas con entrega plena. La conjunción de estima exclusiva y obediencia crédula pertenece, en general, a los rasgos característicos del amor. Más precioso. ¿Otra? No. A mí me pareció, lo que es maravilloso de todo esto es que es uno de los primeros artículos freudianos estos, o sea que es como que cuando uno lo lee dice, pero él lo tenía en la cabeza todo esto, ya se había dado cuenta y le tenía simplemente que escribirlo, ¿no? Porque cuando habla acá, primero de un poco lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, ¿no? Cuando dice que hay dos partes en todo tratamiento.
Uno que tiene que ver con el deseo del enfermo y otro con el tratamiento que se va a aplicar. Entonces uno dice, bueno, todos aquellos que vienen a pedir curación, ¿se quieren curar? ¿O quieren una pastillita? Esa es una. Y cuando nosotros, como analistas, recibimos un paciente, ¿cómo nos posicionamos frente a esa situación? Porque a mí me parece importante, no sé, por lo menos yo estoy medio como preocupada con el tema, pero la pastilla es un representante. Quizá sea un representante de los amados padres y el terapeuta es el amado padre que le va a dar o bien la pastillita, o bien la promesa de curación, o bien esos tratamientos, o bien un análisis donde el analista no tenga muy claro que es condición fundamental para empezar un análisis que la transferencia, que el amor de transferencia se produzca, simplemente para que nosotros sepamos que tenemos que corrernos permanentemente de ese lugar para permitir que el paciente no nos ame, sino que se posicione de modo diferente frente a su alma. Pero esa expectativa confiada, ¿verdad? También nos trae un gran reto a nosotros, que tenemos que mirar nuestra posición. Creo que todos nosotros vivimos en contexto, ¿verdad? En un ambiente donde se proveen servicios de salud mental y a veces no, sobre todo los estudiantes que, ¿verdad?, hoy en día van a las diferentes clínicas, al hospital psiquiátrico, y tenemos esa experiencia tan fuerte, ¿verdad?, de ver cómo se posicionan aquellos que se supone estén en la posición del que debe promover ese proceso de sanación, ¿verdad? Así que tenemos un gran reto y tenemos que reflexionar sobre ello. No podemos bajar nuestras expectativas también de lo que es la posición del analista, del terapeuta, del clínico, ¿verdad? Hay una responsabilidad enorme porque la gente se acerca a esa dimensión transferencial con una expectativa particular, ¿verdad?, bien fundada o no, ¿verdad? Así es que me parece que es importante ver, ¿verdad?, el poder ciertamente que uno puede tener en un momento dado y cómo lo utiliza, ¿verdad? Yo tengo una gran preocupación al visitar, ¿verdad?, como coordinadora de prácticas internados, al visitar muchos de los contextos donde se ha constituido tanto la posición del terapeuta y donde ciertamente en ocasiones me preocupa dejar allá a los estudiantes, me preocupa dejarlos allí porque quedo anonadada de las manifestaciones que a veces algunas personas en esas posiciones hacen. Igualmente aquí hay gente de otras experiencias, de otros contextos donde la experiencia es verdaderamente consona a lo que hemos estado discutiendo aquí, ¿verdad?, donde hay un verdadero amor por su trabajo y se ve en todas las instancias. Quisiera añadir, no sé si tú quieras decir algo ahora. Pensaba, ¿verdad?, en esta parte, el acento que pone Freud en cómo el paciente que llega a buscar ayuda llega desde una lógica infantil. Es decir, es un paciente que llega en espera de que el otro le dé algo que le hace falta. Puede ser salud, puede ser tranquilidad. Y una de las cosas que yo creo, ¿verdad?, y hablando
siguiendo lo que se está diciendo, que habría que distinguir es, una cosa es que el paciente llegue en una posición infantil y otra cosa muy distinta es infantilizar al paciente. Es decir, el riesgo, ¿verdad? Y Freud lo plantea aquí, es cierto que el poder que el paciente le atribuye al médico es algo que es condición del proceso. Pero cuidado con que, ¿verdad? Aquel médico clínico, ¿verdad? Se crea ese poder y lo asuma para infantilizar, es decir, para destituir al paciente. Creo que esa es una cosa que ya se gesta en este texto freudiano, ¿verdad? Y que es quizás, a mi entender, también aquello que va a llevar a Freud a dejar caer la hipnosis y la sugestión. Porque la hipnosis y la sugestión, si de algo se sostienen, justamente es de la infantilización. Y me parece que esa es una cosa que Freud va a poner en su perspectiva, que eso por ahí no debería de ser. Porque si de algo se trata, un proceso como este, de que el paciente se haga responsable de lo que le ocurre. E infantilizar, si algo tiene, es también ofrecerle al paciente la coartada de la destitución. No lo pudiste haber puesto mejor en términos, ¿verdad?, de lo que yo estaba comentando sobre el sistema de salud mental en general. No estoy hablando de nadie en particular, hay muchos esfuerzos que son muy diferentes. Pero en términos generales, ¿verdad?, cómo ese sistema infantiliza a los pacientes, sobre todo a los que ellos llaman los crónicos, ¿verdad? Es una cosa seria, ¿verdad? Es casi como si esa gente no tuviera ningún respeto por esos seres humanos y cómo se convierten esos contextos en unos almacenes donde tratan a la gente como niños. El peligro de todo esto es que se produce una cura sintomática. Y una cosa que no tuvimos tiempo de decir, en realidad, porque hemos hablado todo el tiempo, pero es esta cuestión de la neurosis de transferencia, ¿no? Donde la cura analítica se produce cuando el paciente hace lo que llamamos la neurosis de transferencia, y que es una reproducción con la persona del analista de los conflictos que venía sufriendo. Curiosamente, en ese momento el síntoma desaparece y lo que se juega es una nueva cuestión ahora para ser resuelta en otro ámbito, que es el ámbito del análisis. En ese sentido, es fundamental que el analista tenga en claro el lugar que está ocupando, simplemente, como decía la doctora Gómez, para saber que ese es un lugar que le fue otorgado y no creerse que verdaderamente es un genio, que el paciente anda brutal porque él realmente mejor que él no hay, o que ella no hay, me incluyo totalmente, porque es maravilloso ser maravilloso para alguien. Entonces va a depender de la resolución del propio narcisismo del analista, que pueda correrse de ese lugar simplemente para permitir que el análisis avance, ¿no? Y esto que decía la doctora Nazario, de lo que se hace con los pacientes crónicos, con los niños y con los pacientes neuróticos también en los consultorios, donde es pobrecito, la vida la naturaleza fue, ¿cómo era?, despiadada. Véngase conmigo, que yo lo voy a cuidar, como no lo ha cuidado su madre. Y esa promesa no se descarta de cualquier manera. O sea, es muy atractiva, por lo menos para mí sería súper atractiva, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, no es cierto?, cuando esta situación se prolonga, ¿verdad? Y esa promesa es incumplible, digamos, ¿no? Yo solo quería matizar algo aquí en relación con lo de la infantilización. Yo creo que no es
no es una infantilización que ocurre solamente en el campo médico, es en toda la sociedad. Es la infantilización de las poblaciones. Y esa infantilización de las poblaciones a escala mundial hoy en día está estrechamente ligada no solamente a la lógica del capital, obviamente, sino a los reclamos de autoridad, de protección, de amparo, de paternalismo, etcétera, etcétera. O sea, es un fenómeno muy de nuestra época, para no decir nada de la universidad, porque junto al tratar al estudiante como un cliente satisfecho, detrás de eso en realidad se le quiere seguir viendo como aquel niño dócil cuyo saber universitario lo va a coger en su seno para decirle lo que tiene que hacer con su vida, ¿no? Entonces es una desgracia lo que está pasando en la universidad, porque no solamente es el estudiante que llega ya con esas expectativas, sino los propios profesores y profesoras que juegan muy bien su juego y se sienten maravillosos con poder jugarlo y convertirse en, como dice ese momento, en grandes mamás y grandes papás de sus estudiantes. Y es una cosa realmente, lo debo decir así con toda franqueza, repulsiva. No sé si alguien... sí, voy a leer el último párrafo y, ¿verdad? Si hay gente que quiera hacer comentarios o preguntas, pues sería este el momento. Leo. Hay perspectivas ciertas de que el moderno tratamiento anímico, consciente de su meta, que representa un renacimiento de viejos métodos terapéuticos, pondrá en manos de los médicos armas todavía más poderosas para la lucha contra la enfermedad. Los medios y los caminos para conseguirlo estarán signados por una intelección más honda de los procesos de la vida anímica misma, intelección cuyos primeros pasos se basan justamente en las experiencias hipnóticas.